Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esa preciosa alabanza. Y ahora vamos a entrar en esta hora a meditar en la palabra de Dios. Voy a pedirle que por favor abra sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a estar leyendo dos pasajes del libro de los Salmos. El primero está en Salmo 51, 5. Salmo 51, versículo 5. Y el otro está en Salmos 14, 3. Vamos a leer primero Salmos 51, 5 y luego Salmos 14, 3. 51, 5 dice de la siguiente manera: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiero aclarar que esta declaración de David no se refiere a su madre, a él y a su madre, se refiere a toda la humanidad, que todos los hombres fuimos concebidos en pecado y que en maldad nos concibió nuestra madre. No que nuestra madre ha sido mala, ni que haya pecado junto con el padre para tener el hijo. No, se refiere a que la naturaleza de donde venimos es una naturaleza pecaminosa. Es una declaración general, no es particular. En segundo lugar, Salmos 14, 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de venir delante de tu palabra para recibir el consejo oportuno para nuestras vidas. Estamos necesitados de que tú nos hables, necesitados de que tu Espíritu Santo nos hable a lo más profundo de nuestro ser, para que recibamos el consejo de vida para nosotros y para nuestros hijos. En el nombre precioso de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora. Amén y amén. Leímos dos pasajes. El primero dice que venimos de una naturaleza pecaminosa. Todos nacimos en pecado porque el mundo entró en pecado desde que rechazó a Dios. El segundo pasaje dice que todos nos desviamos, o sea, que todos decidimos apartarnos de Dios. Entonces lo que nos habla es que el pecado vino a la humanidad por una naturaleza en que nacimos ya pecaminosa, y en segundo lugar, porque todos voluntariamente nos inclinamos al pecado. Entonces, David nos habla de una realidad que todos, con la que todos nacemos, una realidad de una naturaleza pecaminosa a través de Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes que se inclinaron al pecado e inclinaron a toda la humanidad al pecado. La humanidad cayó en pecado desde el momento que ellos rechazaron a Dios y se apartaron a Dios. Pero luego nos dice que precisamente por esa naturaleza pecaminosa tendemos a inclinarnos al mal. Y luego dice, todos se desviaron, o sea, todos se apartaron voluntariamente hacia el pecado. Lo primero es por herencia, lo segundo es por voluntad o decisión propia. La mejor prueba que tenemos de que venimos de una naturaleza pecaminosa es que los niños desde temprana edad empiezan a inclinarse al mal, solitos, sin que nadie les enseñe. Porque uno empieza a ver que los niños son egoístas, solo quieren para ellos, no quieren compartir con otros. Vemos que los niños aprenden a mentir sin que se les enseñe, aprenden a pelear sin que se les enseñe, porque hay una naturaleza ya inclinada al mal. Y si esas cosas que desde temprana edad los niños empiezan a manifestar, no se les empiezan a corregir, esas costumbres se convierten en hábitos, o sea, forma de vida.
Y tanto los niños como los padres creen que es bueno. Y esa es la condición de muchas familias y de muchas personas. No solo en extremos. Por ejemplo, podríamos decir niños que dicen malas palabras y que los papás se ríen por ellos. Esos quizás estamos hablando de extremos. Pero estamos hablando de padres que no buscan a Dios, niños que no buscan a Dios, niños que rechazan a Dios, padres que rechazan a Dios. Ya es algo normal en el mundo. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Somos hijos de Dios, criaturas de Dios, hechos bajo la dirección de Dios, con propósitos de Dios, para que vivamos conforme la voluntad de Dios. Pero desde niños nos desviamos y nos descarriamos porque lo traemos en nuestros corazones. Desde allí empieza el interés de los padres, cuando empiezan a ver cositas o cosas en sus hijos que no están bien, que no convienen, que no les van a ayudar en nada. Los padres que se cruzan los brazos y dicen, ay, qué bonito se mira o qué bonito se oye, no saben el daño que le hacen a sus hijos. Los padres que se cruzan de brazos no saben el daño que le hacen a sus hijos, porque esos males se van haciendo, van echando raíz en ellos y luego van a llegar a tener serios problemas para su desarrollo social. Allí entonces es donde los padres debemos empezar a ejercer la instrucción, la enseñanza y la corrección o disciplina de nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres instruir a sus hijos desde pequeños. Y para ello los padres cristianos contamos con la mejor preparación, con la mejor ayuda, que es la palabra de Dios y la dirección del Espíritu. Ninguno de nosotros fue enseñado a ser padre. Ninguno de nosotros fue instruido antes de casarse. No vino el juez o la ley de este país a decirme, un momentito, no se pueden casar, porque el propósito de casarse es formar una familia, ustedes van a tener hijos. Primero los tenemos que educar para que sean padres. Y les vamos a enseñar cómo se trata a los niños y cómo se educa a los niños, y entonces se pueden casar. Nadie pasamos por ahí, porque lo único que nos interesaba era casarnos. Ni aunque hubieran habido escuelas gratuitas hubiéramos ido, porque lo único que nos interesaba era casarnos. Y cuando menos nos lo esperábamos, ya somos padres. Y tenemos tremenda responsabilidad delante de nosotros. Tan bonitos los niños, ay, tan cariñosos, pero no sabemos la enorme responsabilidad que significan esos hijos. Pues esos hijos poco a poco van a crecer y van a desarrollarse, y va a depender de cómo hayan sido instruidos por los padres y cómo hayan sido disciplinados, que los hijos van a tener mejores oportunidades en la vida. Cada persona nace con inclinación al mal. Y cada persona, cuando ya tiene uso de razón, empieza a escoger y a ser responsable de sus acciones. Y de esa manera se vuelve al mal voluntariamente. También es decisión de cada uno hacer el uso correcto de la razón. De acuerdo a los estudios que se han hecho, los niños empiezan a hacer uso de razón, a desarrollar su razón a partir de los 7 a los 9 años. A partir de los 7 a los 9 años, los niños empiezan a tomar decisiones, a hacer escogencias y a hacer uso de razón. Por eso es muy importante que los padres los empiecen a educar desde temprana edad, desde el nacimiento, y si es posible, desde el vientre de la madre. Debe ser enseñado e instruido para que cuando llegue a la edad de la razón tenga buenos principios y buenos elementos para hacerle frente a la vida. No quiere decir
que no vamos a dejar de instruir al hijo después de los 9, 11 años. Pero precisamente los que somos padres sabemos que a los 11 años la cosa se nos empieza a poner mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Porque es precisamente cuando los niños ya despiertos al uso de razón, ya saben que no necesitan de los padres, o cuando menos creen que no necesitan de los padres y quieren empezar a tomar sus propias decisiones. Por eso Dios empieza a hablar a los hijos en el Salmo 34:14, cuando les dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Desde el principio Dios se encarga, como sabe que venimos de una naturaleza inclinada al mal, nos dice: apártate del mal. Pero los hijos no solo hay que enseñarles a apartarse del mal, sino también hay que enseñarles a hacer el bien. Una cosa es que se aparten del mal y otra cosa es que aprendan a practicar el bien, a caminar por el camino del bien. Todos nosotros necesitamos ser corregidos en nuestras inclinaciones. Necesitamos ser enseñados del camino del bien. Especialmente en los primeros años es responsabilidad de los padres. Y luego cada quien, conforme a su conocimiento y su uso de razón, es responsable por sí mismo o por sí misma. Por supuesto, no quiere decir que no podamos seguir enseñando a nuestros hijos. Y los creyentes tenemos una tremenda ventaja. Tenemos el poder de la oración y el poder de la fe para confiar en Dios, para pedir el cumplimiento de sus promesas, para ver la mano de Dios en nuestros hijos. Los padres que conocemos a Dios y que amamos a nuestros hijos, nunca dejamos de orar por ellos. Yo tengo, les digo o no les digo, tengo 69 años de edad y todavía oro todos los días por mis hijos. Estamos hablando de hijos de más de 30 años para arriba. Todos los días. Y oro por ellos desde que nacieron o desde antes que nacieron hasta el día de hoy. Y yo puedo dar fe de la bendición que es confiar y esperar en Dios para ver la mano de Dios sobre nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos una tremenda bendición, porque aunque nosotros tampoco hemos sido educados para ser padres, tenemos la palabra de Dios que nos enseña a ser padres. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña a tener fe y a confiar en las promesas de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña a orar y a tener la convicción de que Dios va a obrar en la vida de nuestros hijos. Por eso, cuando los hijos se desvían o toman malas decisiones, nosotros venimos delante de Dios, oramos e intercedemos por ellos para que Dios obre. ¿Cuántas veces he contado yo esta situación con mi madre, que cuando un niño faltaba a la casa, se iba a la cama y ponía su mano en la almohada y decía: en el nombre de Jesús, mis hijos no son para el diablo, mis hijos han sido dedicados para ti, yo los dedico en el nombre poderoso de Jesús, con autoridad, sabiendo que las promesas de Dios son reales y sabiendo que las promesas de Dios se cumplen cuando clamamos, cuando las pedimos, cuando oramos, cuando intercedemos. Veamos en primer lugar, vivimos en un mundo inclinado al mal. Un mundo inclinado al mal. Si desde niños traemos la inclinación a la maldad por la naturaleza pecaminosa donde nacimos, y si ya con uso de razón nos inclinamos al mal, entonces quiere decir que el resultado es el mundo en que vivimos. No tenemos que ser científicos ni hacer pruebas del laboratorio. Lo único que tenemos que hacer es ver la condición en que está el mundo. El mundo está mal. Los gobernantes no saben qué hacer y lo que saben hacer lo hacen para su propio provecho. Las guerras
y las situaciones que se dan en el mundo empiezan con los pleitos en los hogares, en las propias familias. Se empieza a ver el odio y se empieza a ver las envidias y el resentimiento entre las mismas personas, y luego entre vecinos, y luego entre la gente que nos rodea, y el mundo entero está en conflicto permanente. ¿Por qué? Porque no ha habido instrucción, porque no ha habido enderezamiento, porque la gente está inclinada y se ha mantenido inclinada al mal. Pero los creyentes estamos en este mundo para hacer la diferencia. Los padres recibimos la instrucción de Dios para ser bendecidos y para bendecir a nuestros hijos. Para que las estadísticas y las cosas que se repiten en este mundo no se repitan en nuestros hijos, sino crezcan bajo la gracia y la protección de Dios. Pero depende de lo que hagamos con ellos y por ellos, en el nombre de Jesús. Porque estamos en un mundo inclinado al mal. Si nuestros hijos tienen inclinación al mal y estamos en un mundo inclinado al mal, nuestros hijos tienen la tendencia, están siendo arrastrados, están siendo empujados, están siendo influenciados para que hagan lo que todos hacen. Y de esa manera el mundo está como está. Usted puede decir: no, pero yo no hago nada malo. Permítame decirle algo. La inclinación al mal empieza con apartarse de Dios. La inclinación al mal empieza con rechazar a Dios. Y solo allí ya está el mundo inclinado al mal. Porque Dios ha sido rechazado de sus vidas. No viven conforme a la voluntad de Dios. No viven conforme a los mandamientos de Dios. No viven conforme a los principios de Dios. Ya están inclinados al mal. Unos más que otros. Unos cometiendo más delitos que otros. Pero todos inclinados al mal, como dice la palabra. Dice Éxodo 32, 22. El sacerdote Aarón, hablando con Dios, dice en Éxodo 32, 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. El pueblo es inclinado al mal. El mundo es inclinado al mal. Ahora, aquí hay algo interesante en la actitud de Aarón, el sacerdote, al hablar con Dios. Cuando Aarón le dice a Dios: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Le está diciendo: ¿sabes qué? ¿Qué le vamos a hacer si todos se inclinan al mal? ¿Cuántos padres tienen esa actitud? ¿Qué le vamos a hacer? Está pequeño. ¿Qué le vamos a hacer si así le han enseñado? ¿Qué vamos a hacer si así se portan todos? Hay una dejadez. Hay un momento en que nosotros rompemos con nuestra responsabilidad de que los niños son encargo de Dios a nuestra vida, para que los bendigamos con instrucción divina y para que les ayudemos a escapar de un mundo perdido delante de Dios. Todos los males que suceden en este mundo no son casualidad. Empiezan en hogares disfuncionales. Empiezan esos niños que aún los que viven en la calle vinieron de hogares disfuncionales. O de padres que se pelearon. O de situaciones catastróficas que sucedieron en los hogares. Y estamos entonces ante un mundo que lo que sucede tiene una razón, y es que el mundo está inclinado al mal. Y por eso las consecuencias del pecado, porque el hombre ha preferido rechazar a Dios y mantenerse en el pecado. Este día viernes, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estuvimos de alguna manera evangelizando. Y una de las cosas que uno percibe cuando evangeliza, la gente le puede dar un montón de excusas. Cuando uno les habla de reconozcan su necesidad de Dios, la gente le puede dar un montón de excusas. Pero la principal razón, la verdadera razón por la cual
la gente no acepta a Cristo es porque quiere seguir viviendo como está. Porque quieren seguir con su inclinación al mal. Esa es. Por eso esto de evangelizar es algo espiritual. Esto no es algo que lo vamos a conseguir con palabras, ni mucho menos con amenazas o con señalamientos. No, 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 no. Esta es obra del Espíritu Santo en los corazones que logran reconocer su necesidad de Dios. Esos que logran abrir un poquito su mente y su corazón para reconocer que han rechazado a Dios y que se abren para que Dios entre a sus vidas. Ahí es donde obra el Espíritu Santo, porque Él no forza a nadie. El que quiere seguir como está, seguirá como está. Esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir como cristianos. La inclinación al pecado es algo natural en este mundo. Por eso es que el mundo ya está condenado. El mundo no va a ser condenado. El mundo entró en condenación desde el momento que rechazó a Dios y se confirmó cuando rechazaron a Jesucristo. Mire lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué aman más las tinieblas? Porque sus obras son malas, porque están inclinados al mal. Y por eso Jesucristo fue rechazado. Los creyentes hemos salido de esas tinieblas porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, reconocimos que le necesitamos, abrimos nuestra mente y nuestro corazón y decidimos ya no vivir conforme a la inclinación de nuestro corazón, sino conforme la voluntad de Dios. Y estamos en este mundo para hacer la diferencia, pero no se nos olvide que con nosotros están nuestros hijos. No podemos doblar los brazos. No podemos decir, ya la hice, yo ya recibí a Cristo. Y como llevo a mis hijos a la iglesia, no es suficiente. Tenemos que trabajar con ellos, con todo nuestro corazón, para que sus vidas puedan tener una oportunidad diferente. La corrección y la instrucción no son automáticas. No es algo que va a pasar, que porque nosotros trabajamos duro y porque llevamos su comida y los atendemos. No es suficiente. Es más, muchos padres creen que porque llevan el sustento diario con su esfuerzo diario a la casa es suficiente para que los niños estén bien. Mientras usted está trabajando y se está esforzando, sus hijos están siendo bombardeados a través de los medios de comunicación para apartarse de Dios y para apartarse de la obediencia a sus padres. Los padres tenemos que ser intencionales y esforzados. Tenemos que saber que no solo el trabajo y el dinero necesitan nuestros hijos, necesitan nuestro tiempo, nuestra oración a Dios, nuestra lectura de la palabra, para estar preparados, para estar apercibidos, para poderlos aconsejar, para poderlos guiar correctamente, porque todos los días están recibiendo consejos de un mundo que está apartado de Dios. Y es nuestra responsabilidad contrarrestar lo que el mundo hace. Por eso los padres deben orar todos los días por sus hijos y con sus hijos para que reciban la bendición de Dios. La iglesia provee una gran ayuda a través de la instrucción de la palabra de Dios, pero no es la iglesia la responsable de la instrucción y la disciplina de nuestros hijos. Cada uno de nosotros como padres somos responsables, como no es responsable la escuela de su educación. Somos los padres los responsables de la educación. Uno de los valores instituidos en la educación en Estados Unidos y es producto de una educación cristiana. Escuche bien, producto de que fueron cristianos los que establecieron
este país, uno de los principios que establecieron en las escuelas es el involucramiento de los padres en la educación, la participación de los padres en la educación, la participación de los padres en las decisiones. ¿Usted cree que hay un comité, el PTA, que es el comité de padres de la escuela? ¿Usted cree que eso está por adorno? Está para que los padres participen, se involucren y digan cuando no están de acuerdo en algo que se está enseñando en las escuelas. Los padres debemos involucrarnos en las escuelas de nuestros hijos para saber qué les están enseñando. De lo contrario, ni enterados de las cosas feas que les están enseñando el día de hoy en las escuelas. Nuestros hijos son inocentes delante de Dios mientras no tienen uso de razón. Pero cuando ya empiezan a tener uso de esa razón y cuando la desarrollan, ellos son responsables delante de Dios. Aún así, nosotros podemos seguir influyendo y seguirles ayudando. Porque mientras los hijos vivan con ustedes padres, no importa la edad que tengan, tienen que respetarlos y tienen que obedecerlos. Y ustedes tienen el derecho a instruirlos y a ponerles normas. ¿Aló? Hay hijos grandotes que ya trabajan y no dan ni un centavo en la casa. Eso se me salió. Segundo lugar, la necesidad de disciplina e instrucción. La primera y más efectiva forma de disciplina y la primera y más efectiva forma de instrucción es el ejemplo de los padres. ¿Cuánto vamos a querer enseñarles que va a rebotar en ellos porque tú no lo haces? Si no te lo dicen, lo piensan. Me estás pidiendo algo que tú no haces. Me estás exigiendo algo que tú no has hecho. Por eso los padres tenemos que saber que cuando nos vamos a casar y cuando vamos a tener hijos, estamos entrando en otra dimensión. Porque mientras somos solteros, nos forjamos egoístamente, pensando solo en nosotros. Y como somos solteros, no hay problema. Pero cuando nos casamos, el casamiento es el más grande desafío al egoísmo personal, porque empiezan dos personas a compartir lo que quieren y lo que no quieren. ¿Aló? Hay papás que no comían cebolla y ahora comen. Yo era uno de ellos. Empezamos a compartir, empezamos a ceder. Y cuando vienen los hijos, cambia totalmente la relación y el papel de los padres, porque estamos adquiriendo una gran responsabilidad. No es solo ese niño bonito y cariñoso y que uno se lo come a veces. Qué bueno que solo eso fuera. Es un paquetón. Es chiquitito, pero es un paquetón que tenemos que instruir desde bebé. Cuando empiezan a hacer berrinche, eso no se hace. ¿No tienes hambre? ¿No quieres comer? Ok, lo voy a meter a la refri, lo voy a meter al microondas. Y cuando tengas hambre me avisas. Ay, no, amigo, ¿qué quieres, hijito? A ver, mi amor, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. Papás, mejor no lo digo, pero le hacen un tremendo daño a sus hijos. Le hacen un tremendo daño a sus hijos. Porque no los enseñan a disciplinarse, a educarse. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, le dice que estas palabras, esta enseñanza estará en tu corazón. Primero lo tienes que guardar tú. Primero tiene que hacerte realidad en tu vida, porque no le vas a pedir a tu hijo lo que tú no vives, lo que tú no haces. Entonces, primero se tiene que hacer realidad en tu vida. Y luego que se haga realidad en tu vida, transmítela a tus hijos, a levantarte, al acostarte, al andar aquí, al andar allá. En otras palabras, toda tu manera de vivir tiene que ser conforme la palabra de Dios para que tus hijos lo vean y aprendan de ti. La disciplina es una cualidad indispensable para la madurez, para la formación, para la personalidad, para la integración social de los hijos. Nosotros somos contribuyentes importantísimos en la inserción social de nuestros hijos. Los padres deben hacerlo con firmeza por el bien de sus hijos y deben hacerlo con amor, bajo el amor de Dios. Los padres que disciplinan a sus hijos les están proveyendo sabiduría para la vida, para tomar decisiones, para hacer las cosas correctas. Pero cuando los padres no asumen su responsabilidad, la Biblia dice que les espera frustración y vergüenza. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esa es la realidad que vivimos si no asumimos nuestra responsabilidad. No importa la edad que el hijo tenga, entre más temprano se enseña a corregir al hijo, más temprano se le está dando sabiduría. Porque a veces los hijos crecen y llegan grandes y no tienen sabiduría para vivir. No duran en los trabajos, no tienen consistencia en las cosas que hacen porque no recibieron instrucción oportuna. Y es, como decimos muchas veces, demasiado tarde. Tenemos que aprovechar cuando los hijos están pequeños. Desde el vientre de la madre se debe disciplinar, porque al disciplinarse ella, disciplina a su hijo en horarios, en cuestiones de comida y en todas las cosas que tienen que ver con el orden y las decisiones que tenemos que tomar. Dios no solo instruyó a su pueblo, sino que le estableció un mandamiento para que ellos instruyeran a sus hijos. Instruir a los hijos no es una opción, es un mandamiento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A los abuelos consentidores. Ahí yo me voy a unir a ustedes. Pero con sabiduría. Porque si solo lo consentimos, les hacemos un daño. Así es que, abuelos, también tienen derecho, con el permiso de los padres y con la dirección de Dios, de instruir a sus nietos. Los padres deben orar todos los días por sus hijos y orar todos los días con sus hijos. No es opcional, son hijos de Dios, son pueblo de Dios. Y cuando nosotros no acostumbramos a nuestros hijos a nacer y desarrollarse como hijos de Dios, como pueblo de Dios, empiezan a inclinarse a lo que se inclina el mundo, porque nosotros no hacemos la diferencia en ellos. Por eso debemos hacer una vida devocional con nuestros hijos, apartarlos un tiempo especial y dedicarles ese tiempo, porque los hijos no pueden esperar.
No podemos decir, cuando esté más grande, cuando tenga tiempo. Los hijos no pueden esperar. Debemos educarlos ahora, para que nuestros hijos puedan ser bendecidos. En tercer lugar, la dificultad con los niños y jóvenes de hoy. La dificultad con los niños y jóvenes de hoy. Nunca antes había habido tanto desafío para los hijos como lo hay el día de hoy. El avance tecnológico, las ideas generacionales que han revolucionado, tienen a nuestros hijos influenciados y bajo una demanda tremenda, como nosotros nunca la tuvimos, los jóvenes o que ya somos mayores, que fuimos niños y jóvenes en otras generaciones. Entonces, debemos saber que nuestros hijos no están como nosotros estábamos. A mí, cuando mi padre me hablaba, tuviera o no razón, sí, papá, agachadito. Ahora los hijos de hoy se quedan callados. No, nos contestan, estás equivocada. Tú no sabes nada. Tú ya estás grande. Tú porque no disfrutaste tu juventud o no te dejaron disfrutar tu juventud. Y empiezan a decir unas cosas que uno dice, wow, yo no hacía eso. Cuando mi padre me hablaba, nosotros obedecíamos, aunque no estuviéramos de acuerdo. Había un respeto, había un reconocimiento a la figura de los padres. Pero se ha perdido el día de hoy, porque la sociedad moderna iguala a los niños con los adultos. Y los niños desde temprana edad tienen derecho a escoger qué sexo quieren ser. Eso nos habla de la calidad de sociedad en la que vivimos y nos confirma la inclinación al mal del mundo donde estamos. Estamos en un mundo que fue creado por Dios y que a todos nosotros nos creó Dios, varón y hembra, pero ahora resulta que yo puedo escoger qué quiero ser. Entonces, es producto de la inclinación al mal. Vamos a dejar que nuestros hijos sigan en ese ritmo. Vamos a dejar que nuestros hijos sean llevados por la corriente. O vamos a hacer la diferencia a través de la palabra de Dios. En algunas familias, los padres, además de que no estamos preparados para instruir a nuestros hijos, la tecnología nos rebasa. Nuestros hijos tienen más conocimiento por la tecnología que nosotros. Además, muchos padres, no todos, pero algunos padres tienen el problema de que no hablan el inglés que hablan los hijos. Y los hijos, aunque a usted no le guste, les gusta más el inglés y entienden más en inglés. Esa es la realidad. Y muchos de nosotros no nos esforzamos por entender inglés para que no nos jueguen la vuelta. Sino lo que hacemos es que cualquier problema que tenemos en inglés, habla tú, mijo. Y ahí están nuestros hijos resolviendo nuestros problemas. Porque los padres no se esfuerzan por aprender inglés. Estamos ante una situación difícil. Las nuevas generaciones están creciendo de una manera, con una influencia fuerte, con una manera agresiva, porque no les piden permiso. Los medios sociales se manifiestan y no es asunto, ¿están los padres de acuerdo o no están? Ahí va. Las escuelas hacen nuevos programas de estudio y no le preguntan a los padres, solo los padres que se interesan y preguntan, pero los que no preguntan, ahí están recibiendo lo que les dan. El avance de la tecnología y la penetración de los medios de comunicación hace que las relaciones en la familia sean cada vez más frías e impersonales. Porque ahora los hijos están más interesados en la cibernética que en la relación con los padres, que en platicar en familia, que en platicar con sus hermanos. Antes los hijos traían, se decía que los hijos traen el pan bajo el brazo. Ahora los hijos traen la tableta bajo el brazo
o el celular bajo el brazo. Esa es su comida de todos los días. Eso es lo que ellos dominan el día de hoy. Y tienen la información a su alcance. Cualquier cosa la pueden preguntar ahí, pueden saber las cosas que quieran a través de la tecnología. Si los padres no asumimos nuestra responsabilidad de enseñarles correctamente la palabra de Dios, nuestros hijos van a torcerse como está torcido el mundo. Las relaciones entre padres e hijos, porque ahora domina el mundo tecnológico. Los jóvenes el día de hoy se comunican más por internet, por textos, por mensajes, que de manera verbal. Hace poco había un joven aquí en la iglesia con el que yo tenía que hablar. Yo le decía, necesito hablar contigo. ¿Cuándo tienes tiempo? Necesito que hablemos, que nos juntemos. Y me decía, mándeme un texto. Y con el texto se resolvía todo. Se pierde mucho el día de hoy de la intimidad, especialmente en la familia. Las nuevas generaciones están afectadas porque se pierden las relaciones, la intimidad familiar. 3 cosas empujan a los hijos a ser cada vez más egoístas. En primer lugar, el uso exagerado y sin provecho. Hablo del entretenimiento puro, del que no deja conocimiento, del celular y de los aparatos electrónicos y los medios sociales. No que los medios sociales sean malos, no que los aparatos sean malos. Estoy hablando del uso excesivo. Estoy hablando de el pasar horas en entretenimiento puro. Qué bueno que sus hijos se pusieran los aparatos para escuchar cosas buenas, para escuchar consejos, para escuchar buena música. No crean que se ponen eso para eso. Cuando los hijos se encierran a ver cosas en la televisión, o ver juegos, o jugar juegos. No sé si se ha fijado qué tipo de juegos están jugando, pero los padres debemos tener control de lo que nuestros hijos hacen en su casa. Usted tiene que tener cuidado en su casa de que lo que hacen los hijos. Dice el número 2, la complacencia de los padres cuando les consienten excesivamente. Eso está dañando mucho a los hijos cuando los padres los consienten. Es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, o que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Y yo le voy a dar, y le dan todo lo que el hijo pide. Eso es consentir, y eso es hacerle daño. En tercer lugar, la falta de carácter de los padres para establecer la intimidad familiar. La intimidad familiar es fundamental en el desarrollo de los hijos. Padres que no comen a la misma hora con los hijos, comen a diferentes horas, diferentes comidas, y no se sientan a la mesa juntos, sin un aparato ni nada, más que el deseo de estar juntos, comer y platicar sanamente. Esa oportunidad es maravillosa y se está perdiendo porque los padres cedemos. Los hijos están comiendo y viendo los aparatos, comiendo y corriendo, y luego regresan a comer otra vez. Los padres se ríen junto con los hijos. Y esa es la condición, la falta de devocional familiar. Tienen tiempo para todo menos para el devocional. Eso hace tanto daño en los hogares. Mientras que los padres que le dan tiempo a sus hijos y que les dan tiempo para hablarles de la palabra de Dios, sus hijos son bendecidos. Sus hijos están haciendo la diferencia. Y también lo que hace falta el día de hoy es la falta de recreación familiar. Que los padres tomen a sus hijos y se vayan con ellos. Y tengan un tiempo de familia en el cual se diviertan. Pero también lo pueden hacer en la casa. Tantos juegos sanos que hay para reunirse en la casa, para jugar con ellos.
No, es que tengo que hacer con mi amiguito. No, 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 no. Ese es tiempo familiar. Carácter. Este tiempo es más importante que la de tus amiguitos. Porque tus amiguitos no te dan de comer. ¿Aló? O tus amiguitos te compran la ropa que tanto has pedido. No, entonces vas a hacer caso a tus papás y vamos a hacer la reunión familiar o vamos a hacer algo en familia. Salir junto con la familia, dedíquele tiempo a su familia. Pero como yo decía en el primer servicio, el día de hoy, sí, vamos a ir, sí, pero yo me voy a ir con fulano o yo me voy a llevar a sutana. Permítame, le voy a explicar algo. Tiempo de familia es tiempo de familia. Si usted lleva a un extranjero, ya no va a la familia en intimidad. Escuche bien, no es egoísmo, es tiempo de familia. Habrán otras oportunidades para juntarse con los amigos, pero si una familia decide irse a un lugar y se lleva un extranjero, es que ya se van a casar, pero si apenas tienen 15 años. Es que ya están juntos. No, 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 no. Un momentito. Familia, el tiempo de la familia es sagrado. Y usted debe aprovecharle. Porque cuando haya un extranjero, usted no va a poder decir cosas que las va a poder decir cuando están solo sus hijos. Así es que Dios nos habla para bendecirnos, para corregir lo que no estamos haciendo bien. Los niños y jóvenes de hoy, ya les dije, tienen más presión, están muy presionados. Y si nosotros no les quitamos esa presión, y la única manera de quitarle la presión es atraerlos hacia ustedes como padres y aconsejarlos y quitarle la presión que tienen de la calle y de los medios de comunicación. Vamos a dejar ese aparato por un tiempo. Vamos a dejar ese aparato por un día. Vamos a dejar ese aparato por unas horas para tener tiempo de calidad, tiempo de familia. Antes los jóvenes pensaban en irse de la casa para tener libertad. Los que son más grandecitos saben lo que estoy diciendo. Uno decía, el día que me vaya de la casa. Y estaban planeando las mujeres, el día que venga mi príncipe azul, voy a ser libre del acoso de mi mamá, del acoso de mi papá. Esperaba uno salir de la casa para hacer lo que uno quisiera. Déjeme decirle una cosa. El día de hoy, los hijos no necesitan salir de la casa para hacer lo que les da la gana. Ahí tienen la tecnología, ahí tienen el dinero, ahí tienen la comida, ahí tienen el cuarto donde se encierran, ahí tienen los aparatos y allí están a gusto, porque la tecnología los consume. Antes para nosotros era un gusto ir a dar una vuelta al parque, ir a dar una vuelta al campo, ir a dar una vuelta a la feria. No, 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 no. Para los jóvenes irle a dar la vuelta a la tableta. Darle la vuelta a la tableta es decir, a dar una vuelta. Porque la tableta es su todo. El teléfono es su todo. Somos los padres los responsables de volver a nuestros hijos a la realidad, al ambiente familiar, a la intimidad familiar y al temor de Dios. El día de hoy hay cosas muy delicadas. Hay muchas iglesias liberales. Hay iglesias liberales. Aquí cerca, no puedo decir los nombres, pero hay iglesias liberales. Con una teología con poco temor de Dios y con poco apego de la palabra. Donde en la misma iglesia ponen música del mundo. En la misma iglesia ponen música del mundo cuando los jóvenes están reunidos. En la misma iglesia hacen actividades del mundo cuando los jóvenes están reunidos. Hay incluso una teología perversa que dice que tú puedes ir a un lugar, a un antro o a un lugar nocturno si vas con la intención de influenciar a otros de Cristo. Y esa teología mentirosa, porque es pura mentira del diablo, se convierte en trampa para que jóvenes terminen mal, en vicios y en situaciones lamentables. En esta iglesia, tristemente, han habido jóvenes que han caído en esa trampa. Y yo por eso es el deseo de mi corazón advertirles y ayudarles para que escapen de la condición del mundo y que no tengan después que lamentarse. Por eso estamos esforzándonos en la iglesia
por la instrucción de los padres a los hijos. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Nuestros hijos, no que no tengan amigos, no que se aíslen, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que sepan quiénes son sus amigos, que sepan con quién se juntan y con quién salen, que sepan que lo más importante es la comunión familiar. Estar juntos como familia, los hijos están seguros cuando están con los padres, cuando los padres tienen tiempo. Ahora, si el padre está preocupado por hacer 6 horas extras, entonces no va a tener tiempo para los hijos. Y allí es donde está el peligro, cuando el trabajo y el dinero pasa a ocupar el lugar que merecen los hijos. Los hijos no pueden esperar. El tiempo que tienen ahorita y la edad que tienen ahorita es clave para ahorita ministrarles, para ahorita amarlos y para ahorita ayudarlos. Como les decía, la iglesia está haciendo su mejor esfuerzo para ayudar a los padres. Los maestros y maestras de la iglesia infantil se preparan de la mejor manera para dar lecciones de contenido a sus hijos. Yo veo a los maestros cómo se preparan. Yo veo el esfuerzo que hacen muchas hermanas cuando van a instruir a los niños. A veces yo digo que no me pongan a dar una clase de niños porque yo no me siento con capacidad de preparar todo ese material. Porque algunas preparan material, preparan juegos y aún preparan comida. Yo digo, no, a mí no me pongan eso, por favor. Pero yo veo el esfuerzo que hacen. Y hay mucha disciplina, mucho orden para que sus niños sean bien instruidos. Los devocionales que se entregan cada domingo aquí en la iglesia están diseñados para que los papás tengan una oportunidad para reunir a su familia, siquiera una vez por semana, aunque la oración por los hijos debe ser todos los días, cuando menos un día en que hablen de la palabra de Dios como familia, que se sienten, lean y hablen de eso. Dicho sea de paso, yo les recomiendo a todos, por favor, el día de hoy, el devocional del día de hoy, es uno de los devocionales más importantes que han salido de la iglesia y habla sobre el homosexualismo y el lesbianismo, explicado de una manera sencilla y amplia, con base bíblica de lo que eso significa. Si usted nunca ha hablado con sus hijos de esos temas, esta es una oportunidad para que usted lo agarre. Hijos, nos vamos a sentar, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto y respecto a esto. Y ustedes puedan hablar y dejen hablar a sus hijos. Y ustedes puedan enseñarles, está bien, hijo, lo que te han enseñado, lo que tú dices, pero te quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y usted puede ir a instruir a su hijo y puede tener autoridad, unción, ore para que Dios lo dirija y lo lleve. Yo le recomiendo, por favor, el devocional del día de hoy. La pastora y líderes de adolescentes se esfuerzan por darles el mejor contenido y la mejor atención a sus hijos adolescentes. Yo he visto el esfuerzo que hacen, no solo en la palabra, sino en otras actividades que requieren tiempo, que requieren esfuerzo, que requieren entrega y dedicación. Lo hacen porque aman a sus hijos y porque es una oportunidad maravillosa de enseñarles y contrarrestar todo lo que están recibiendo en el mundo. Haga el esfuerzo por traer a sus hijos el miércoles a las 7 de la noche. Haga el esfuerzo para que sus hijos sean bendecidos y reciban el consejo de la palabra de Dios. El tercer servicio del domingo y el tercer jueves de cada mes se desarrollan en idioma inglés. Es una oportunidad maravillosa para que los hijos reciban el mensaje de la palabra de Dios en el idioma que ellos dominan. Yo quiero que ustedes, cuando lleguen a sus casas, le hagan una pregunta a sus hijos. Hijo,
Si el mensaje que predicó el pastor hoy, si hubiera predicado en inglés, ¿te hubiera gustado más? Estoy seguro que sus hijos le van a decir sí. Porque hay muchas palabras que no entendí, que dijo el pastor. Muchas cosas que no entendí. Porque ellos aman más el inglés. Métanse esto en la cabeza. Ellos aman, no estoy diciendo que saben, estoy diciendo que aman más el inglés que el español. ¿Por qué negarles la oportunidad de recibir? Yo prefiero, escuche bien, entiéndame por favor, que no me escuchen a mí, pero que escuchen el mensaje en inglés. Yo prefiero eso, porque sé que los niños van a entender más y van a aprovechar más la palabra de Dios. Los estudios de los días jueves en este momento están siendo dedicados a la instrucción de los padres a los hijos, basado en el libro Sabiduría para la Vida Diaria. Estos estudios están siendo de gran bendición, pero muy pocos hermanos están viniendo. El jueves 13 de abril, hermana Esther dio un estudio sobre la instrucción de los padres a los hijos. Algo precioso, algo que tocó mi corazón. Yo sé que todos los que vinieron fueron bendecidos por ese estudio. Si usted no lo vio o no estuvo aquí, yo le invito a que busque en YouTube LPA en vivo el estudio del jueves 13 de abril y lo vea y se va a dar cuenta que va a ser de gran bendición para su vida. El jueves 20, jueves pasado, hermana Claudia Monroy dio el estudio en inglés, otro estudio, pero siempre sobre la instrucción de los padres a los hijos. Un estudio que tocó mi corazón. Los hermanos que vinieron saben de lo que estoy diciendo. Tocó mi corazón. Dios la usó y habló de su experiencia y de cómo es difícil mantener la fe y el temor de Dios cuando los hijos se oponen. Pero no importa, seguiremos predicando el evangelio a nuestros hijos. Ojalá usted pueda ver, si usted habla un poco inglés es suficiente para que lo entienda, porque cuando Dios habla, Dios nos hace entender lo que normalmente no entendemos. Así es que jueves 20 de abril, también en LPA en vivo en YouTube, estudios que han sido de gran bendición. Y no deje de venir los jueves que damos este estudio, porque es de gran bendición. Pero no importa lo que la iglesia haga. Si los padres no asumen personalmente la instrucción de sus hijos, la iglesia no puede hacer más. ¿Saben cuál es la realidad? Esta iglesia, hay muchos jóvenes que venían cuando niños a la iglesia, quizá tal vez cuando adolescentes, recibieron mensajes, estudios bíblicos y ahora ya no están. Porque la iglesia hizo lo que podía, pero los padres no asumieron su responsabilidad. Entonces, no permitamos que nuestros hijos que están pequeños se queden desviados en el mundo. Porque para eso Dios nos ha hablado y nos seguirá hablando. Póngase de pie.